Vamos a empezar, jóvenes. El tema del día de hoy es límite de sucesiones. Por favor, Lady, léeme qué dice la definición de un límite. Vamos a retroalimentar límites. Que hemos trabajado límites, ahora vamos a retroalimentar esa definición. Lady. El límite de una función es un punto, en un punto es el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Excelente. Aquí en la gráfica podemos ver rápidamente qué quiere decir con esto. Miren, cuando x tiene un valor abajo en la línea horizontal, cuando le vamos dando un valor a x puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, pero x tiende hacia un número en su valor en y. O sea, que de la función que es el valor en y, o lo que representamos aquí con la letra L, va a depender directamente de qué valor tenga la x. Entonces, cuando x tiende a un número, su valor o su imagen, que es el valor vertical, va a tender a otro número. En este caso, si mientras más a la derecha, yo estoy colocando la x, el valor de y va hacia arriba, va aumentando, va subiendo un nivel. Igual, mientras más a la izquierda yo tenga mi valor de x, entonces el valor de y, o su imagen, su reflejo, en este caso va disminuyendo. Entonces, va directamente proporcional los valores de x con respecto de la y en este ejemplo de este gráfico. Bien, entonces, cuando le determinamos el límite, lo que queremos saber es cuál es el valor aproximado que tiene la función de x en un punto determinado. Es decir, cuál es el valor que va a tener la n, si estará más para arriba, más para abajo, o hacia dónde va ese valor cuando colocamos x en un determinado punto en esta línea. Colocamos x en 3, 4, 5, 6, bueno, le damos un valor a x. Cuando le damos un valor a x, el valor de y, ¿cuál sería? Entonces, eso es lo que determina el límite. Y aunque no me dé el valor exacto, pero me dice cuál es el valor más aproximado, o cuál es el valor que se le aproxima. Perfecto, entonces, sigue leyendo, Lady. Sucesión. Sí, en voz Una alta. sucesión es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números. Cada uno de ellos es denominado término, también elemento o miembro de la sucesión, y al número de elementos ordenados, posiblemente infinitos. Se le denomina la longitud de la sucesión. Perfecto. Sigue leyendo. El límite de una sucesión es el valor al que tienden los términos de la sucesión cuando n toma valores muy grandes. Se representa mediante la expresión límite A sub n, y límite de cuando n tiende a infinito de a sub n. Bueno, lo que quiere decir esto es que en las sucesiones a veces es difícil determinar cuál es el valor x de una sucesión, especialmente cuando sus valores o los valores de la variable n son muy altos. Entonces, no son muy altos. A veces tenemos el valor y tenemos que trabajar con el valor infinito y eso nos da diferentes resultados. Entonces, por eso tenemos que utilizar el límite del dicho sucesión o de la dicha sucesión. Entonces,
¿Qué ocurre con los valores que pueden ser, tienen cualidades? Entonces, esas cualidades pueden ser en base al resultado, ¿verdad? Un ejemplo claro es la número 1. Si resulta un número, o sea, mi valor, mi resultado es igual a un número cualquiera, una constante, ¿verdad? Entonces la sucesión es convergente. Límite de A sub n, es un ejemplo de graficar, ¿verdad? De escribirlo. Pero si el resultado es infinito, entonces la sucesión, jóvenes, es divergente. O sea, cuando n tiende a infinito mayormente. Y tenemos otra condición, es que si tenemos a sub n con una función acá, más, menos, por, igual, ¿verdad? Todo eso multiplicado por menos 1 elevado a una función que es en base también a n, que de la a sub n de la sucesión, ¿verdad? Entonces la sucesión es oscilante. Bien, entonces es bueno que determinemos y sepa qué resultado obtendríamos en ese caso y qué tipo de resultado es. Acá tenemos un ejemplo de el límite de una sucesión, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de un cociente de dos sucesiones. O sea, tenemos ahí una división, pero puede ser límite cualquiera, ¿verdad? Lo importante es límite de una sucesión. Aquí tengo yo la fórmula general, el límite de P sub n, de cuando n tiende a infinito, límite de cuando n tiende a infinito de P sub n sobre Q sub n, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo numérico para que lo podamos resolver. Aquí tenemos límite de 2n a la 3 menos 2, bueno, n al cuadrado más 3 sobre n al cubo más 1. Entonces, esto claramente es una sucesión. Cuando hablamos de sucesiones y determinar el límite, tenemos pasos. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Bueno, lo más importante es que usted se va a olvidar de que ahí hay varios términos, ¿verdad que sí? Si vemos, arriba tenemos en el numerador 2n a la 3, tenemos menos n al cuadrado y tenemos 3. Tenemos 3 términos. Abajo tenemos n a la 3 más 1, varios términos. Entonces nosotros no tenemos que olvidar de todos los términos y solamente tomar el término que tenga el exponente mayor. ¿Están en línea? ¿Me están escuchando, por favor? Sí. Entonces, ¿cuáles datos tenemos que tomar de ese límite para poder determinarlo? Dígame. ¿Están en línea? Jóvenes, yo lo dije ahora mismo. Nos olvidamos de todos los términos que tenemos y solamente tomamos el término con un mayor exponente. Ese es el primer paso. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son arriba el término que tiene el exponente mayor de esos 3 términos? ¿Cuál es? El 3. 2n a la 3. 2n a la 3. Es el que tiene mayor exponente. Entonces, es el que yo voy a tomar. ¿Verdad? 2n a la 3. Y también, como es una división, abajo tengo que también tomar el mayor. ¿Cuál es el mayor? El del mayor exponente. N elevado a la 3. N a la 3, sencillo. Entonces, yo solamente determino el límite a los términos con mayor exponente, tanto arriba como abajo, tanto en el numerador como en el denominador, en este caso de cociente de sucesiones. Entonces, para resolver un límite de una sucesión, solamente tomamos en cuenta, ¿a quién tomamos en cuenta? Por favor, respondan. 2n a la 3. Pero en una forma, en una oración, ¿a cuál tomaríamos en cuenta? Al que tiene el El mayor numerador, exponente. el mayor. Al que tenga el exponente, al término con el exponente mayor o con el mayor exponente. Perfecto. Entonces ya tomamos en cuenta 2n a la 3 arriba y abajo n a la 3. Aquí lo que yo puedo hacer fácilmente es tachar, porque yo puedo eliminar n a la 3 con n a la 3 y solamente me quedaría 2. ¿Lo están viendo? Sí. Y ya fácilmente tengo que el límite de 2. Cuando me decía, había una regla que decía que cuando el valor me daba un número, el límite era convergente. Ahí se lo puse. Si el resultado es un número, entonces la sucesión es convergente. Límite de cuando x tiende a infinito de 2, ya sabemos que ese resultado es convergente. Perfecto. ¿Por qué es convergente?
porque el límite es de, o sea, tiene un número. Es un número, porque ese límite es de un número. ¿Entendieron ahí? Sí. Ahí lo pueden dejar, porque ahí ya te pueden identificar que es convergente, porque es el límite de un número. Perfecto, entonces seguimos. Acá vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos la fórmula general y tenemos el ejemplo que vamos a hacer. El límite de cuando x tiende a n tiende a infinito. Si he dicho x, recuerden que la letra que estamos trabajando es n, de término enésimo. Recuérdense que las sucesiones, por lo regular, siempre la trabajamos con la letra n. Entonces, la sucesión de cuando n tiene infinito, de 7n a la 3 menos 4n, o sea, menos n a la 4, más 5n al cuadrado, todo eso dividido, n a la 9 menos 8n al cuadrado. Díganme ustedes, ¿cuál es el primer paso? Poner el mayor exponente. Mayor. Solamente tomamos en Ay, cuenta ley. lo de mayores exponentes. ¿Cuáles son los mayores exponentes ahí? N a Los la términos. 4. N a la 4 arriba y abajo. El N a la 9. 9. Entonces, Lady. ya determinamos lo de los mayores exponentes. Ahora hay que determinar el límite por sustitución. Pero antes de sustituir, yo puedo reducir términos ahí. ¿Cómo yo reduzco términos? ¿Quién me dice? Cuando tenemos la misma variable, escuchen claro esto. Cuando tenemos la misma variable en el numerador como en el denominador, y en ese cociente lo que podemos hacer es restar sus exponentes, ¿verdad que sí? Entonces, si yo resto los exponentes arriba, no me va a quedar nada, y abajo se le va a quitar un 4 al 9. ¿Cuánto me va a quedar? 5. Entonces, arriba, como no hay numerador, todo número elevado al exponente 0 me da 1. Y abajo, como me dio n a la 5, yo taché el 9 porque resté. Recuerden, cuando tenemos un cociente y con la misma base, ¿verdad? Hay diferentes exponentes, simplemente restamos esos exponentes y decimos, en la división se resta, y decimos 9 menos 4 me da 5. Entonces, abajo me daría n a la 5. Perfecto. Arriba el 4 se tachó, se fue completo. Abajo me sobraron 5. Como me sobraron 5, sigue la n ahí, n a la 5. Entonces, ¿qué paso debiera yo hacer ahí claramente? Bueno, ya puedo sustituir. Yo puedo decir que sustituyo la n por su valor. N tiende a infinito. Como n tiende a infinito, lo que hago es decir que eso me va a dar infinito elevado a la 5. Como es un número infinito, obviamente, si usted lo multiplica, lo suma, sigue siendo infinito. Entonces, infinito a la 5 es igual a infinito. Y el resultado que tengo es menos 1 sobre infinito. Menos 1 sobre infinito. Y menos 1 sobre infinito igual a ¿qué? A infinito negativo. Menos 1 sobre infinito, lo tenemos aquí, sigue siendo el menos negativo. Ya sabemos que el 1 es un número que si usted lo divide entre un número bien alto, su camino va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso que su camino va a ser igual a 0? Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, 1, lo que quiero saber es la tendencia, ¿verdad? Si yo digo 1, ¿verdad? Entre, vamos a decir 10. Yo lo tengo eso preparado. 1 entre 10. ¿Verdad? ¿Cuánto me daría 1 entre 10? 1. 1 entre 10, 0.1. 0.1. ¿Verdad que sí? Si yo digo 1 entre, es el 100, ¿cuánto me daría? 0.01. Significa que mientras más yo voy aumentando el divisor, ¿verdad? ¿Qué pasa con el 1? Va acercándose al 0. Va acercándose ¿a quién? Al 0. Al 0. Entonces, en ese caso, yo puedo decir 1 entre 10.000. 0.000001.
Mientras más cero tenga, 0.0000000000000000001, eso significa que va camino ¿hacia dónde? Hacia el cero. Entonces, ¿qué significa? Si yo digo 1 sobre infinito, significa que es mucho más cerca del cero posible. O sea, lo más cerca del cero posible. Entonces, significa que 1 sobre infinito me va a dar 0. ¿Por qué? Porque mientras más alto sea el número, el divisor, ¿verdad que sí? Que esté dividiendo al 1, mientras más alto sea ese número, más cerca del 0 va a ser. ¿Están entendiendo esa parte? Entonces, por eso, ya uno intuye que como el infinito es el más alto, significa que al final, cuando llegamos a infinito, entonces el valor va a ser 0. Porque mientras más cerca del infinito esté mi resultado, más cerca del 0 está mi valor. En ese sentido, cuando yo llegue a infinito, yo voy a llegar a 0. ¿Entendieron esa lógica? ¿O se la repito? ¿Jóvenes? ¿Se la repito? ¿Están en línea? Repítala. Bueno, Sí, estamos. se la voy a repetir. Miren, si ustedes van viendo, cuando yo divido, por ejemplo, 1 entre 1, ¿qué me da? A 1. Si yo aumento la parte que estoy dividiendo, ese divisor, si lo aumento, entonces, en vez de darme 1, me va a dar 1 entre 10, me da 0.1. Ahí me voy pegando al 0. ¿Me voy pegando a quién? Al 0. Aquí hay un 1. Vamos a hacerlo en una regla. Aquí hay un 1 y aquí está el 0. ¿Verdad que sí? Si yo digo 1 entre 1, me da 1. Pero si digo 1 entre 0, me va a dar ¿quién? 0.1. Muy pegado del 0. ¿Verdad que sí? 0.1. Pero si yo digo 1 entre 100, entonces va a ser más pegado todavía de ¿quién? Del 0. Entonces aquí sería 0.001. Pero si yo digo 1 entre 10.000, va aún más y más pegado ¿de quién? Del 0. Entonces significa que mientras más alto va siendo el denominador, más cerca del 0 voy a estar. Entonces, si yo pongo ahí el número más alto que yo conozco, ¿cuál es el número más alto que conocemos? Infinito, ¿verdad que sí? Entonces, significa que cuando ya yo llegue al infinito, entonces mi resultado va a llegar ¿a dónde? ¿Hacia dónde iba? Hacia el 0. ¿Entendieron ahora? Sí. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo para que nos vayamos quedando con la idea. Límite de una sucesión. Aquí, en el límite de una sucesión, tenemos la fórmula general y el límite que vamos a trabajar. El límite de cuando n tiende a infinito de 2n a la 4 más n a la 3 sobre n al cuadrado. Entonces, esto es una sucesión y sigo con el mismo paso. ¿Cuál era el primer paso? ¿Se acuerdan? Sí. Bajar el ¿Cuál? que tenga el exponente mayor. Sí, En profesor, ambas pero partes, tanto en el numerador como en el denominador, tomamos el exponente, la variable n con el exponente mayor. Entonces, ¿cuál es el exponente mayor arriba? 2n a la El 4. 4. Y abajo, N a la 2. ¿qué pregunta tenían? No, profesor, que Lady no deja que otro hable. No, hablen todos sin problema. Pero lo que pasa es que tienen que hablar rápido, tengan No activo. se va a entender. Recuerden que estamos en una videollamada y a veces el internet se cae y yo necesito saber si mis estudiantes están en línea. Por eso pregunto mucho para que ustedes respondan. Bien. Ok. Responden todo, así yo sé que a todos todavía tienen el internet. Si nada más responde Lady, yo digo, bueno, pues Lady es la única que tiene internet bueno. Perfecto. Sí. Ok. Entonces, en este caso, antes de yo hacer mi paso de sustitución directa, puedo reducir términos ahí. ¿Verdad que sí? ¿Qué puedo reducir? ¿Quién me dice? El 4. Cuando yo estoy dividiendo una variable, la misma base, ¿verdad? La misma variable, n sobre n, ¿qué hago con los exponentes? ¿Qué ocurre con los exponentes?
se restan los exponentes. ¿Se acuerdan de eso? Se restan los exponentes. Entonces, ¿qué me va a dar arriba? Bueno, es la misma n, se queda 2n, pero ¿qué ocurre con el 4? ¿Qué ocurre con el 4? Se les resta el 2 de abajo, ¿verdad que sí? Y si yo digo 4 menos 2, se tacha el 2 de abajo y el 2 de arriba. Abajo ya no me quedaría n, desaparecería, me queda un 1. Pero un 1 que se divide no se marca. Y arriba me quedaría 2n elevada a la 2, porque 4 menos 2, ¿cuánto me da? Me da 2. Entonces, el límite que me quedaría es límite de 2n al cuadrado. Que ya yo lo reduje. El primer paso era reducir, ¿verdad? Entonces ahora yo procedo a sustituir. Sustituyo la variable n por infinito y me va a dar 2 infinito elevado a la 2. Yo les pregunto, ¿cuánto da infinito al cuadrado? 0.2. No, infinito No. al cuadrado. Infinito. Sí. Y si yo agarro y multiplico infinito por 2, Infinito. sigue siendo infinito. Entonces, ahora, ¿qué yo haría? Determinaría qué resultado sería ese. Según la regla que vimos, cuando el resultado me da infinito, ¿quién me lee ahí? ¿En qué se convierte esa sucesión? En divergente. Esa sucesión entonces es una sucesión de límite divergente, ¿verdad que sí? Divergente. ¿Por qué? Porque n es igual o tiende a infinito. Seguimos. Vamos a leer las reglas fundamentales. ¿Qué dice la primera regla? Ok. Si el grado del numerador Pn es mayor que el grado del denominador Un, entonces nuestro resultado siempre será infinito. ¿Qué quiere decir eso? Vamos atrás. Aquí el numerador, el grado, era 4 y abajo el grado era 2. 2. Entonces, ¿qué me dice? Si el grado del numerador es mayor que el denominador, al final el resultado será ¿cuál? Infinito. Si usted se aprende esa regla, usted no tiene que hacer todo ese paso. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que como, el exponente arriba es mayor, ya yo sé que eso me va de infinito al final. ¿Entendieron? O en un caso de que usted lo resuelva y no le dé infinito, usted sabe que la regla dice que obligado tiene que dar infinito. ¿Por qué? Porque la regla dice, ¿qué dice la regla? Léalo de nuevo. ¿Qué dice? ¿Están en línea? Que si el numerador es mayor que el denominador, entonces será siempre el resultado infinito. Correcto. La que sigue. ¿Cuál es la siguiente regla? Lean, Lady. Ok, yo voy a leer, profesor. Está bien. Si el grado del numerador Pn es igual al grado del denominador Qn, entonces el resultado será un número. Un número, será un número. Perfecto. Y la tercera regla. Si el grado del numerador Pn es mayor que el grado del denominador, entonces el resultado siempre será 0. Pero con esas reglas nosotros podemos desarrollar los ejercicios a veces más rápido. Si ustedes se memorizan esa regla, ustedes saben que cuando ya tengan el límite de una sucesión donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ya usted sabe que el resultado al final va a ser 0. ¿Están entendiendo? Entonces, Sí. En ese caso, ustedes ya dirían, bueno, eso da 0, no lo voy a resolver. Voy a poner que eso es igual a 0 porque la regla dice, claro, si usted pone eso, tiene que poner la regla. Dice, eso da 0 porque si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el resultado es 0. ¿Qué significa el grado del numerador y el grado del denominador? ¿Quién me dice? El exponente.
El exponente, correcto. El exponente más alto, ¿verdad? Lo que sacamos afuera. Si el exponente del de arriba es menor que el exponente de abajo, entonces su resultado será 0. Si es al revés, entonces será infinito. Y si son iguales, entonces va a dar un número que hay que calcularlo. ¿Entendieron ahí? Sí. Perfecto. Entonces, para no hacerle largo este cortometraje, tomen captura de pantalla de estos ejercicios que deben resolver en el cuaderno y enviar al aula de Classroom cuando yo le abra un espacio para el límite de su sesión. ¿Ya tomaron la captura de pantalla? Sí. Ahora vamos a